Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Los Centinelas de la Noche. En este episodio hablaremos de el Chernobyl mexicano, no las casas abandonadas en Guadalajara, sino de un desastre nuclear que ocurrió por ahí en Ciudad Juárez y Chihuahua. Bueno, comencemos. La activación de las alarmas en un centro de investigación nuclear en el suroeste de Estados Unidos fue el primer indicio de que algo andaba mal. En la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984 que activó los detectores de radiación de ese lugar, el lugar donde se fabricó la primera bomba atómica. Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo que pasaba por simple coincidencia por ahí tenía un elevado nivel de radiación. La investigación de su origen llegó hasta la ciudad de Juárez, en México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América, dada la extensión que abarcó. Aunque no se tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el Chernobyl mexicano por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provoca comparaciones con aquel accidente en la Unión Soviética. Y es que miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas con cobalto 60, y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México. Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente. Además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas. Un material que es sólido, encerrado, se vuelve líquido y se convierte en varilla y se distribuye por toda una nación. Aunque en ese estado ya no es riesgoso, es una gran aberración de manejo de material radiactivo. Dice a BBC Mundo Guillermo Espinosa, un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y quien participó en la investigación académica de aquel suceso. Como muestra la documentación de lo ocurrido, varios fueron los errores en la generación de la crisis de contaminación de esa magnitud. Una extensa investigación de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, publicada en 1985, describe cómo se generó la situación. El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto 60 fabricada en Estados Unidos. Aunque su importación requería un permiso, la CNSNS asegura que el organismo pertinente nunca fue avisado y por ende jamás existió la autorización. El cobalto 60 se ha usado para la radioterapia desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad. En tanto, el hospital nunca tuvo personal capacitado para usarlo, por lo que se almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica, en la que no se cumplían los requerimientos mínimos de seguridad según la CNSNS. El cobalto es un material radioactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales siguen usando cobalto 60 para pacientes con cáncer, explica Espinosa. La extraen del hospital como chatarra. Pasaron 6 años hasta que en diciembre de 1983 el técnico de mantenimiento de la clínica Vicente Sotelo Alardín inadvertidamente inició el incidente. El trabajador desarmó el cabezal de la unidad y extrajo de ahí un cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto 60. La operación la realizó sin ninguna ayuda, dice la investigación. El objetivo era vender como chatarra las partes. Debido a que el cilindro con la fuente radioactiva pesaba unos 100 kilos, Sotelo Alardín le pidió ayuda a un amigo, Ricardo Hernández, para trasladar el material en una pequeña camioneta de carga. Viajaron hasta un local de compraventa de chatarra llamado Yonke Phoenix en el sur de Ciudad Juárez, donde vendieron lo obtenido. ¿Qué es y cómo te afecta la radiación electromagnética? Sin embargo, la manera en cómo el apartado fue perforado y trasladado dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves. La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas cosas derrumbadas, aparatos de ventilación, catres y todo eso. Y la verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así, dijo Sotelo Alardín al semanario Proceso en 1984. Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín asegura que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo. Un rastro de radiación por Ciudad Juárez. El trabajador había perforado el cilindro que contenía 6.000 gránulos o pellets de cobalto 60 y una cantidad indefinida de ellos quedaron regados en la camioneta usada, en el patio del Yunque Fénix, en las grúas y otros vehículos del negocio y hasta en las calles de Ciudad Juárez, pero dos grandes focos de radioactividad fueron la camioneta y el depósito de chatarra.
de chatarra, de chapala. Ay, es que se me lengua la traba. Ha podido establecerse que para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con el cobalto 60 por las fábricas de productos de acero en las fundiciones. Dice la investigación que señala que la empresa Aceros de Chihuahua S.A. Achisa como el principal comprador de hierro. El descubrimiento por casualidad. El 16 de enero de 1984 se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México. Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por Achisa, nos notificaron al gobierno de México. A partir de ahí los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó. Se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radioactivo. Espinosa explica que este material radioactivo tiene una vida media de 5 años y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva. Si tienes 100 átomos radioactivos, en 5 años tendrás 50 y en otros 5 años nada más 25. Se considera que tienen 7 vidas medias, es decir, una vida activa de casi 35 años. Así que en 1984 el cobalto 60 ya había pasado la mitad de su potencia. La camioneta estacionada. La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones Yonke Fénix y Achisa había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo del Ardín y la calle en donde estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcon de Juárez. Además de establecer blindaje en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo rastrear la presencia de los gránulos de cobalto 60 sueltos con equipos especializados, incluso un helicóptero con un detector que barrió las calles de Ciudad Juárez. La pequeña camioneta Datsun estacionada durante semanas debido a una avería en un barrio habitacional cercano a la frontera con Estados Unidos, donde vivía Sotelo Alardín, también fue un foco de contaminación inquietante. Las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta 1000 rats hora. ¿Cuánta radiación es la peligrosa? Eso se considera alto, y en una exposición de 1 hora a un cuerpo completo puede morir la persona, pero si el conductor y el acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente, deberían haber recibido una exposición aproximadamente de 4.7 rats hora, que puede haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento de la piel en la semana, dice a BBC Mundo el doctor Epifanio Cruz de la UNAM. En virtud de que se trata de una zona densamente poblada, se consideró urgente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni encontrarse demasiado distante, dice el informe de la CNSNS. La maniobra se planeó cuidadosamente y se ejecutó en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con los Estados Unidos. Fuimos a hacer mediciones de radiación. Una señora se sentaba a diario junto a la camioneta. Nadie se enteró de que había una fuente radioactiva y ese fue el problema. Recuerda Espinosa del trabajo que hicieron por parte de la UNAM. El material sacado de Ciudad Juárez, la degradación natural del cobalto 60 hizo que la fuente de la radiación pasara de 3000 curios en 1977 a 450 CI para febrero de 1984. Con menos de 500 puede haber efecto, pero no mucho, depende del tiempo de exposición, por eso el daño a la población fue muy bajo, explica Espinosa. Además de Yonke Fénix y Achisa, la investigación de la CNS detectó que 3 empresas que comercializaban materiales férreos de la ciudad de Monterrey, Gómez Palacios y San Luis Potosí registraban contaminación. Incluso en una carretera que une a Ciudad Juárez y a Chihuahua hubo rastros de material radioactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos contaminados. En total, 6.600 toneladas de varilla y 3.000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas. La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México. De 17.600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas según el informe. Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos, pilares de construcciones. Su nivel ya no era importante, pero por ley había que detectar ese material y se usó un escándalo gubernamental porque pedían que se derribaran, recuerda Espinosa.
El experto explica que si bien el nivel de exposición ya no era riesgoso, las normas internacionales requieren que el 90% del material contaminado sea asegurado y desechado. 4.000 personas expuestas. La investigación indica que unas 4.000 personas resultaron expuestas a la radiación, de las cuales 80% recibió dosis inferiores a los 500 mrem. Esto es equivalente a lo que una persona puede recibir si está cerca de un paciente que recibió tratamiento de radiación. Otro 18% recibió entre 0.5 y 25 REMS, mientras que 2% o unas 80 personas estuvieron expuestas a más de 25 REMS. De todas, 5 personas estuvieron expuestas a dosis entre 300 y 700 REMS en un periodo de 2 meses, según la CNSNS. Para las 5 personas expuestas a las dosis entre 300 y 700 RAM, fue más que fuerte, más que suficiente para afectar a gónadas, glándulas tiroides y huesos superficiales, por ejemplo en manos y pies. Acortamiento de la calidad de vida, explica el doctor Cruz. El efecto de esas dosis puede llevar a daños de material genético hereditario al menos a 2 generaciones, causar esterilidad y a falta de espermatozoides en la persona expuesta, que puede recuperarse pasado al menos 5 años, añade. La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, pero es poco lo que se describe sobre los problemas de salud detectados en las personas expuestas. Sobre Vicente Sotelo Alardín no se reporta nada, pero él mismo dijo a Proceso que meses después tuvo malestares que luego desaparecieron, creyeron que era diabetes. Después del incidente, poco se supo del trabajador. Espinosa dice que el señor se perdió. Los trabajadores de Yonke Phoenix dijeron no haber experimentado vómitos, cansancio ni náuseas y no presentaban marcas visibles en pies y manos, salvo algunas pigmentaciones, algunos malestares pasajeros, según la CNSNS. 4 trabajadores, el hijo de uno de ellos y un cliente sí presentaron leucopenia, que es disminución en la concentración de leucocitos en la sangre, pero luego de unos meses los empleados de Achisa se quejaron de fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarreas. Reportó Proceso en aquella época. Ricardo Hernández, quien ayudó a trasladar la unidad, tenía una quemadura atribuible a radiaciones en proceso de cicatrización sin ningún otro síntoma. En ninguno de los casos se detectó sintomatología aguda. Según la investigación de ese entonces, no hubo reportes de víctimas mortales conocidas. BBC Mundo solicitó a la CNSNS una actualización de las consecuencias médicas que hubo, pero la institución dijo que lo contenido en el informe de 1985 es lo único disponible. No contamos con más registros de esa época. Como varios de los reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer, que es una de las consecuencias por la exposición de la radiación. El cementerio radioactivo. Encontrar un lugar en el cual colocar el material radioactivo fue el siguiente problema a resolver. Tenía que estar en un sitio apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medio ambiente. Llevaron de un lado para otro durante casi un año en camiones el material radioactivo para ver dónde lo enterraban. Fue un desorden total, recuerda Espinosa. Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno para por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado La Pedrera. Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado, como la camioneta de Sotelo de Alardín. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo. Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel cementerio de desechos radioactivos, que debería estar protegido, ha quedado en el abandono. La CNSNS dijo a BBC Mundo que se calcula que actualmente la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos, cercanos a los niveles de dispensa. Por lo anterior, se puede afirmar que la existencia del sitio de disposición La Piedrera no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente, añade. Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar.
Para el físico Guillermo Espinosa es cierto que la vida media ya superada ayuda a que no fuera un riesgo en la actualidad, pero sí creo que fue muy mal manejado, considera. La radioactividad es como el fuego, si no lo manejas bien, cocinas unas excelentes bifes. Si no lo manejas bien, hay quemaduras. Continúa. La lección que se debe aprender es que cualquier fuente de radiación debe de estar controlada, certificada y siempre debe haber un responsable, cosa que ahí no ocurrió. Y pues nada, así concluimos este episodio de Los Centinelas de la Noche hablando acerca del Chernobyl mexicano. Posteriormente a este capítulo hablaremos de la leche contaminada de Diconsa y de las varillas contaminadas que se distribuyeron y de las ofras que según se derrumbaron. Bueno, que mandaron a demoler porque la ley así lo exigía. Pero sabemos que estamos en México, un país lleno de corrupción, de haces bajo la manga y de cosas que se dicen que se hacen, pero que realmente no se hacen. Así que mi gente, estén preparados porque el podcast que se viene va a estar más bueno que este. Y bueno, dejen en los comentarios si ustedes sabían acerca del Chernobyl mexicano, si conocían acerca de las varillas contaminadas, si conocían acerca de la historia del Yunque Fénix, del señor Sotelo, de todo esto. Me gustaría tener más retroalimentación acerca de todos ustedes. También si me pueden ayudar contándome sus historias para siguientes podcasts, me gustaría mucho. Los podemos manejar de forma anónima o de forma que se quieran dar a conocer. Ya saben que no salen ni sus caras ni imágenes de ustedes, entonces con toda confianza me pueden mandar sus clips de audio y yo los hago partícipes del podcast. Y pues sin más, me despido, se despide su amigo el fantasma después de una emisión más de Los Centinelas de la Noche, su podcast favorito. Y pues nada, cambio y fuera.